Vamos a resolver problemas sobre propiedades coligativas. El primer problema nos dice, una disolución acuosa que contiene 10 gramos de un soluto no volátil en 200 gramos de agua presenta una presión osmótica de 1.357 atmósferas a 25 grados Celsius. Considerando que la molalidad y la molaridad tienen aproximadamente el mismo valor, calcula. Inciso A, masa molar experimental del soluto. Bueno, aquí procedemos a resolver nuestro problema y algo muy importante, de las cosas más importantes es anotar nuestros datos. Y pues aquí ya tenemos los datos anotados, son 200 gramos de soluto, 200 gramos de agua, la presión osmótica, la temperatura y nos dice que aquí sería, esto es la molaridad, es aproximadamente igual que la molalidad. Más adelante les voy a comentar por qué se pasaron los grados Celsius a Kelvin. Como tenemos un dato que es la presión osmótica, podemos calcular, bueno, podemos usarla a nuestro favor para poder calcular lo que nos pide. Recordando que la presión osmótica, las fórmulas de presión, utilizan la constante R, que aquí está nuestra constante, y trabaja en volumen también. Entonces, pues simplemente hay que convertir el volumen de los gramos de agua a volumen. Y pues es simplemente dividirlo entre 1000. Y es aquí donde tenemos que es 0.2 litros. Que ya está en litros. Ahora lo siguiente es, aquí utilizamos nuestras fórmulas y despejamos los moles. Vemos aquí es un simple despeje. Ya tenemos los moles despejados. Y lo siguiente será sustituir nuestros datos en la fórmula que acabamos de despejar. Y aquí están los datos sustituidos. He aquí de una de algo muy importante es que nuestra constante R trabaja en atmósferas, litros, mol y Kelvin. Es por eso que tenemos que pasar nuestra temperatura a grados a Kelvin y nuestros gramos de solvente a litros de solvente. Entonces aquí hacemos nuestras cuentas y nos da que 0.0111 igual a los moles de soluto. Bueno, recordando que cómo calcular la masa molar, la masa molar nos dice que es la masa del soluto entre los moles del soluto. Nosotros conociendo la masa del soluto, que aquí está la masa del soluto, aquí está, y los moles del soluto que acabamos de calcular. Hacemos las cuentas y nos da de 900.9 gramos mol. Esto de aquí es nuestra masa molar del soluto. Eh, Simplemente con los gramos mol, la masa molar del soluto sería muy difícil, bueno, no muy difícil, sino tendríamos que hacer unos pasos extras para saber quién es el soluto, de qué molécula estamos hablando exactamente, pero por esta vez no lo vamos a calcular. Lo siguiente sería el inciso B. El inciso B nos dice temperatura de ebullición y congelación normal de la disolución. Ok, bueno, pues no nos da muchos datos, simplemente hay que calcular la temperatura de ebullición. Es lo primero que haremos. Recordando que la molaridad es aproximadamente igual que la molalidad, estos datos de aquí, estos son del solvente. La constante ebullioscópica del solvente es de 0.512 grados Celsius sobre molalidad y la temperatura
ebullioscópica del solvente, en este caso el agua, todo deberíamos de saber que el agua hierve a 100 grados Celsius. Bueno, una vez sabiendo eso, vamos a la solución. Tenemos el par de fórmulas para la temperatura ebullioscópica. Nos dice que el cambio es igual a la constante ebullioscópica por la molalidad. Y bueno, la temperatura ebullioscópica es igual a la temperatura ebullioscópica del solvente más el cambio en la temperatura ebullioscópica. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es calcular la molaridad, que serían los moles del soluto entre el volumen del solvente. Aquí, pues ya recordando en el ejercicio anterior, en el inciso anterior, que pues 0.0111 son los moles de soluto y que el volumen de la solución era de 0.2 litros. Esto nos da igual a 0.05 molar. Este, y pues recordando el dato que nos daban al principio del problema, que era aproximadamente igual que la modalidad. Es por eso que prácticamente la molaridad y la moralidad van a tener el mismo valor. Y como en esta fórmula estamos utilizando la modalidad, pues muchísimo mejor para nosotros. Ahora lo primero que tenemos que hacer, pues ya es simplemente sustituir datos. Aquí estamos hablando nos están dando la temperatura ebullioscópica del solvente, la constante, ya la tenemos. Aquí es lo que les comentaba hace rato, que son prácticamente los mismos datos sobre 0.5 mol, 0.5 m molaridad. Y pues nos da 0.0256 grados Celsius el cambio en la temperatura ebullioscópica. Lo siguiente que tenemos que hacer, pues simplemente sustituir en la otra fórmula, en esta fórmula de aquí, para calcular la temperatura de ebullición. Entonces sabemos que aquí es la temperatura de ebullición del agua, que son 100 grados Celsius, ya lo tenemos, y le sumamos el cambio. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que en 200, pues sí, en 200 mililitros de agua tú le agregas, eh, ¿cuántos gramos de soluto? Le agregas 10 gramos del soluto no volátil y su temperatura de ebullición va a cambiar a 100.256 grados Celsius. Esto es lo que que nos dice este dato. Bueno, lo siguiente sería calcular la temperatura de congelación normal y nos da otros datos. Estos datos de las constantes crioscópicas, aquí igual es la constante crioscópica, nos dice que son a qué temperatura se congela el agua. Esta constante la podemos obtener de libros, pues solamente es la constante crioscópica del agua, del solvente, y es de 1.86 grados Celsius sobre molaridad, molaridad. Y la temperatura crioscópica es de 0 grados Celsius, la temperatura a la que se congela el agua. Lo siguiente pues es hacer la solución del problemita. Sabemos que el cambio en la temperatura crioscópica es la multiplicación de la constante crioscópica por la molaridad. Y esto es igual a 0.01 grados Celsius aproximados. Y pues lo siguiente es restárselo a la temperatura crioscópica del solvente, que en este caso es el agua. Y entonces, ¿qué nos dice este dato? Este dato nos dice que va a variar en 0.01 grados Celsius, o sea, va a llegar al punto de congelación a esa temperatura.
en lugar de llegar a 100 como normalmente pasa con el agua, va a llegar a, ah, no, a 0 grados Celsius, como normalmente pasa con el agua, va a llegar a menos 0.01 grados Celsius. Es una ligera variación, pero no va a ser igual que el agua, su punto de congelación, y pues eso es lo que nos da este dato. Entonces, pues ya lo calculamos. Y lo siguiente sería calcular el inciso C. El inciso 3, ¿qué nos dice? La variación de presión de vapor a 25 grados Celsius. Esto que está aquí, ¿qué significa? Esta es nuestra presión de vapor del solvente a 25 grados Celsius a una atmósfera es igual a 23.8 milímetros de Hg. Este dato es muy importante que nos los hayan dado en lo que nos piden, porque si no nos los dieran tendríamos que calcularlo con la fórmula de Antoine y es un poquito más de trabajo. Es por eso que tenemos un poquito de suerte de que venga aquí explícito en el inciso. Ok, bueno, aquí tenemos el dato que nos dieron y cómo calculamos la solución, ¿no? Nos dice que la variación de presión, no, la variación de presión. Ok, bueno, pues nuestra variación de presión nos dice que es igual a la presión de vapor del solvente, que en este caso es el agua. Este dato ya nos los dieron, ya lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Bueno, pues calculamos este. ¿Qué es eso? Pues eso es la fracción molar del soluto. ¿Cómo se calcula la fracción molar del soluto? Bueno, la fracción molar del soluto son los moles de soluto entre los moles de soluto más los moles de solvente. Bueno, ¿cómo calculamos los moles de solvente? Porque recordemos que ya tenemos los moles de soluto anteriormente. Hicimos los cálculos para obtenerlos. ¿Cómo los calculamos los moles de solvente? Pues recordando que tenemos 200 gramos de agua, podemos hacer digamos, un factor de conversión, de eliminación, donde un mol de agua bueno, 18 gramos mol, esto significa que es la masa molar del agua. Entonces estos gramos se van con estos gramos. Y bueno, este dato que está aquí, este dato que está ahí, no es otra cosa más que la masa molar del agua. Ok, pues ya eliminamos nuestros gramos, con gramos se nos van y nos da un resultado de 11.111 moles de solvente. Ok, ahora es lo que comentaba un poquito anteriormente, que ya lo habíamos calculado, que son 0.0111 moles de soluto en nuestra fórmula. Sustituimos en nuestra fórmula y nos da un resultado de fracción molar de 9.98 por 10 a la menos 4. Ok, pues ya simplemente tenemos que sustituir en nuestra fórmula de variación de presión. Aquí tenemos la variación de presión por la presión de vapor del solvente. Y esto nos da un resultado de 0.0237 milímetros de Hg. Esto es igual a, ¿qué es igual esto? Pues nos dice que al agregarle 10 gramos de soluto, de nuestro soluto no volátil, a 200 gramos de agua, en, va a variar va a tener una variación de 0.0237. Esto en una atmósfera. Este dato que tenemos aquí, este dato que nos dieron al principio, este que está aquí, está calculado en una atmósfera. Es por eso que este dato igual nos los dan en función de una atmósfera. Y bueno, pues con esto damos por concluido nuestro primer ejercicio.
El siguiente ejercicio dice, se prepara una disolución a partir de 29.63 gramos de glucosa en 9 moles de agua a 18 grados Celsius. Inciso A. Presión de vapor de la disolución a la misma temperatura a la cual el agua tiene una presión de vapor de 15.4 milímetros de mercurio. Pasa lo mismo, pasa algo similar que como en los ejercicios anteriores. Aquí ya nos dieron la presión de vapor del agua, en este caso del solvente, que es de 15.4 milímetros de Hg. Aquí ya tenemos un dato, este cuenta como un dato, también tenemos los gramos de glucosa, los moles de agua, todos esos son datos que anotamos aquí. Aquí tenemos los gramos de soluto, los moles de solvente, la presión del solvente y las masas molares de la glucosa y del solvente. Ok, teniendo los datos una vez ordenados, pasamos a la solución. Nos dice calcula la presión de vapor. Calcula la presión de vapor. Ok, bueno, pues nuestra fórmula de presión de vapor dice que es igual a la presión de vapor del solvente por la fracción molar del disolvente. ¿Esto a qué es igual? Bueno, nosotros ya tenemos el dato de la presión de vapor del solvente, que son 15.4 milímetros de mercurio. Lo que nos falta calcular es la fracción molar del disolvente y esta se calcula un tanto similar que la fracción molar del soluto. Aquí, bueno, es algo que digamos que es por... Sacamos las equivalentes, que son 29 de 29.63 gramos. En 29.63 gramos hay 0.164 moles de soluto. Y esto lo vamos a usar un poquito más adelante para calcular la fracción molar del disolvente. En este caso, o bueno, del solvente, en este caso nuestra fórmula dice que es los moles de solvente entre los moles de solvente más los moles de soluto. Es por eso que calculamos los moles de soluto en esta parte de aquí. Bueno, ya tenemos nuestros datos. Los moles de solvente pues ya no nos da el problema. Aquí están los moles de agua en este caso. Entonces se hacen las operaciones acá y el resultado es de 0.982. Ok, bueno, pues solo queda sustituir ese resultado en nuestra fórmula inicial. Y tenemos que nuestra presión de vapor de la disolución es igual a 15.4 milímetros de mercurio por 0.882. Esto nos da un resultado de 15.124 milímetros de mercurio. Esto es la presión. ¿Esto qué nos dice? Bueno, esto nos dice que nuestra disolución va a tener una presión de vapor de 15.124 milímetros de mercurio. Con esto tenemos completado el inciso A de nuestro segundo problema. ¿Qué nos dice el inciso B? Bueno, pues calcula la temperatura de ebullición normal de la solución. Ok, bueno, pues nuestros datos, bueno, tal vez estos datos no nos los da el problema, pero ya cuando nos habla de temperaturas de ebullición, nosotros sabemos que debemos de calcularla. Bueno, debemos de saber la constante ebullioscópica de nuestro solvente, en este caso el agua, y pues es de 0.512. Y al igual que también debemos de saber nuestra constante ebullioscópica, no, nuestra temperatura de ebullición del agua, que es de 100 grados Celsius. Aquí ponemos una formulilla que es de la molalidad, que son moles de soluto entre kilogramos de solvente. Nosotros ya sabemos los moles de soluto porque anteriormente ya los habíamos calculado.
Aquí la solución inicia pasando los moles de solvente a gramos de solvente para que los gramos de solvente los adaptemos a la fórmula de la moralidad como aparece aquí. Entonces, pues simplemente dividimos entre 1000, aquí entre 1000, así, 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 entre 1000. Y nos da de 0.162 kilogramos de solvente. Eso nos da un resultado de 1.012 molar. Bueno, lo siguiente es, pues ya tenemos nuestro dato, el único dato que nos hacía falta, si se dan cuenta, porque ya tenemos la constante ebullioscópica, la temperatura de ebullición de nuestro solvente, y lo primero que debemos de calcular es nuestro cambio en la temperatura de ebullición, que no es más que la multiplicación de la constante ebullioscópica por la molaridad que acabamos de calcular. Entonces eso es un resultado de 0.5182 grados Celsius. Bueno, lo siguiente es sustituir este cambio en esta fórmula que está aquí, en esta fórmula. Bueno, sustituimos en la fórmula y nos da que la temperatura de ebullición del sistema, de la disolución, digámoslo así, no es más que la suma de la temperatura de ebullición de nuestro solvente más el cambio en la temperatura de ebullición. Y esto es igual a 100.51.8, aproximadamente igual que 100.52 grados Celsius. ¿Esto qué nos dice? Bueno, nos dice que la temperatura de ebullición de nuestra disolución aumentará a 100.52 grados Celsius respecto a la temperatura de ebullición del agua. Es un cambio mínimo, pero sí es notable cuando se mide en temperaturas.